hoy el 85% de los contenidos a los que tiene acceso la población del planeta está en manos del complejo financiero de Estados Unidos. Hay 8 grandes estudios cinematográficos en Hollywood que se reparten el 85% del mercado mundial del cine. En el caso de América Latina eso llega a un 98%. Hay 10 megacorporaciones mediáticas en el mundo, todas estadounidenses, que controlan o poseen los grandes medios de información en Estados Unidos y en el mundo. Que quienes manejan estos medios adquirieron una importante cuota de poder que no emana de la soberanía popular, sino del dinero, y responde a una intrincada madeja de relaciones entre los medios informativos y de comunicación y las más grandes corporaciones transnacionales estadounidenses, como la controvertida petrolera Halliburton Company del vicepresidente Dick Cheney, el Carlyle Group, que controla el negocio de la familia Bush, la proveedora del Pentágono Lockheed Martin Corporation, Ford Motor Company, Morgan Guaranty Trust Company of New York, y así muchas otras corporaciones. Los dueños de los medios no son independientes de las empresas que los controlan, ellos representan los intereses de esas empresas. Bueno, ya escuchábamos cifras contundentes que nos da en ese video Yuri Pimentel del encuentro del terrorismo mediático que se hizo aquí en Caracas. Sobre este tema nos va a hablar Fernando. Sin embargo, Fernando, antes de darte la palabra, para seguir recordando, vamos a dejar el 2003, donde fundamentalmente arrancan las misiones y los medios arremeten contra las misiones, contra Barrio Adentro, que si los médicos cubanos iban a matar a la población, que si las medicinas. Pero en el 2004, que era el año que ellos convocan el referendo, se van con el asunto de forzar el referendo, aunque en principio había dudas sobre la calidad o la legitimidad de las firmas que ellos recogieron. Se van a la calle, a las guarimbas. Vimos a los alcaldes en ese momento de Chacao, de Baruta, que hoy en día uno es gobernador, el otro dirige un partido. Ruedas de prensa para promover las guarimbas, para que el pueblo saliera a hacer violencia. Ni hablar después de lo que hicieron con las encuestas. Le dieron la impresión al país, una vez ya convocado el referendo, de que ellos iban a revocar a Chávez cuando ninguna encuesta les daba aquello. Presionaron a los observadores, a la OEA, todo aquello para que estuviera a favor de ellos. Descalificaron al CNE, gritaron un fraude inexistente cuando la diferencia de votos fue abrumadora, y con ese mismo fraude dejaron al país en una situación de incertidumbre que después se les devolvió porque perdieron las elecciones regionales a finales de ese año, pero generaron violencia y hubo muertos gracias a esa presión mediática de la derecha por generar una opinión. Pero con ese material de Yuri, más estas algunas ideas que damos, queríamos tu opinión. Bueno, antes a mí me gustaría empezar con una anécdota, ¿no? Porque has hablado de cómo también influencian los medios de comunicación en la mente de las personas hasta producir muertos, ¿no? O caos o paranoia social. Yo tengo muchas personas, conozco varias personas que son de oposición, ¿no? Me encuentro en diferentes foros, ¿no? Y cada vez que hablamos de política, a mí me gusta hablar, me gusta hacer dos preguntas, ¿no? A la persona con la que vaya a hablar de política, si tiene una ideología distinta a la mía o si no coincidimos estructuralmente en ciertas cosas, ¿no? Y si son venezolanos, ¿no? Yo les pregunto primero si piensan que hubo o no hubo un golpe de Estado en el año 2002 y si fue o no legal la victoria de Chávez en el referéndum revocatorio. Desgraciadamente, esas son dos premisas que yo utilizo para poder continuar hablando de cualquier cosa, cualquier tema político, porque claro, si no, el problema, si la persona dice que no hubo golpe de Estado o que no hubo, o que no fueron limpias las elecciones o el referéndum revocatorio, es imposible continuar hablando y construyendo nada, porque entonces ya desde el nivel de los conceptos es imposible poder entendernos, ¿no? Porque percibimos la realidad de manera completamente distinta. Y desgraciadamente me cuesta mucho hablar con muchas personas de tinte político, ideológico distinto al mío en Venezuela, porque normalmente piensan que o no hubo golpe de Estado o no fue legítimo el referéndum revocatorio, lo cual es absurdo, ¿no? Porque todos sabemos lo que ocurrió no fue un vacío de poder en el 2002, e incluso instituciones internacionales de muy variada calaña, que incluso adversan a Venezuela cada vez que pueden, ratificaron el resultado, ¿no? Bueno, dicho eso, lo que decía Yuri es el kit de la cuestión, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Por qué hay una adversidad tan brutal por parte de ciertos medios que tienen unos intereses económicos muy claros
en que esto no vaya para adelante, en que la revolución bolivariana se hunda? Pues obviamente porque si esto triunfa va a significar cambiar muchas cosas, cambiar las reglas del juego, y cambiar las reglas del juego significa que los que se han beneficiado de una sociedad injusta, llevándose una porción muy grande, siendo una representación muy pequeña de la sociedad, van a tener que dar esos privilegios por terminados, ¿no? Y ese es realmente el quid de la cuestión. Normalmente los medios de comunicación están absolutamente permeados por intereses económicos. El motivo por el que la jornada, el ejemplo de antes, ¿no? Pero hay muchos otros ejemplos que quizás tengamos. La jornada es de México, ¿no? La jornada de México, sí. Pero que hay otros ejemplos, muy pocos, no adversan al gobierno de esa manera, sin que sean chavistas, ¿no? Sin que estén para nada con un interés en que con Chávez o con Venezuela. Es precisamente porque no están permeabilizados por esos intereses económicos, porque normalmente son también cooperativas de periodistas que sacan adelante un diario, algo extremadamente difícil hoy en día en un sistema capitalista como el de hoy, donde las corporaciones cada vez son menores y donde los monopolios mediáticos cada vez son mayores, ¿no? Es un caso excepcional la jornada. Excepcional, sí, totalmente. Bueno, nosotros cuando estuvimos trabajando juntos buscamos, porque queríamos hacer el contraste entre lo que son los medios de comunicación que llamábamos empresariales, que son los 23 medios más importantes en Occidente, y buscamos por todos los lugares donde podíamos encontrar medios que no fueran prensa empresarial, sino una prensa independiente, y en todo el mundo encontramos 5. Entonces, 5 en todo el mundo. Bueno, en todo el mundo de los idiomas que manejábamos, claro, ¿no? Pero sí, hay pocos más, hay 7 a lo mejor en total. Bueno, vamos, antes de darle la palabra a Blanca, vamos a ver un material que va a ilustrar un poco lo que estamos conversando. Adelante. Chávez refleja la intolerancia de quienes concentran poder. No ha mejorado libertad de prensa. Pantalla, la CIP condena la postura agresiva. La violencia simbólica es sencillamente la capacidad que tienen los grandes medios, es decir, los grandes y poquísimos propietarios de los medios, de establecer el calendario social, ¿no? Nosotros no somos golpistas, no somos terroristas, no somos palangristas. Lo que sí somos periodistas. ¿Será que acaso somos los medios de comunicación los que estamos organizando las protestas en Venezuela? Terrorismo mediático es manipulación, es desinformación, es mentira lisa y llana. Quizás a nosotros nos acusan también porque somos los que transmitimos más las aventuras del señor presidente o la lengua que camina por la América Latina. Bueno, nada más y nada menos. Se preguntan, por ejemplo, si ellos provocan las protestas y ellos llevaron adelante un golpe de Estado, un paro petrolero y un desastre en esos años. Y luego este señor de Globovisión, en ese momento era un director de Globovisión, bueno, abiertamente hablando, precisamente esta semana se aprobó una ley para impedir que los dueños de los bancos tengan a su vez medios de comunicación, porque evidentemente se utilizó ese medio de comunicación para fortalecer un banco que estaba prácticamente quebrado desde el año 94 y que no pudo superar estos años por el mal manejo, la mala gerencia, por el engaño, por el uso de los dineros de los ahorristas para fines personales, familiares y empresariales, y utilizaron a Globovisión para defender un banco que fue el Federal, que quebró y que hoy en día el gobierno, el Estado, la revolución, está saliendo adelante a pagarle con los recursos del Estado a esos ahorristas que fueron estafados y timados por los dueños del Federal, que son los mismos de Globovisión. Blanca. Ahí a confesión de parte, relevo de pruebas. Todos recordamos el día 12 cuando ellos se felicitaban. Gracias Globovisión, gracias Radio Caracas, gracias Venevisión, gracias. Todos se dieron las gracias por el golpe. Asumieron, pero abiertamente, que fueron los artífices. Pero además luego tenemos en estas declaraciones de Otto Neustadt como ellos, antes de los sucesos, de las muertes que los francotiradores provocaron para tener efectivamente montado el show, pero con sangre real, lo grabaron antes en casa, igual de gente de los medios, dijeron todo, ensayar, les dio tiempo de ensayar, de hacer 2 ediciones de la cosa. Sí, es una cosa dantesca, impresionante. Nosotros hemos vivido esto y hay un caso que a veces no lo sacamos
no hacemos mención de él y deberíamos hacerlo de manera más permanente, y es la muerte, el asesinato de Danilo Anderson. Antes de asesinar a Danilo, ellos habían hecho toda una campaña feroz contra Danilo Anderson, una campaña sin límites. Agarraron a un fiscal de un poder del Estado venezolano que estaba cumpliendo con su labor, lo convirtieron en alguien al que criminalizaron, al que a través de una campaña podían justificar cualquier ataque, lo sometieron al escarnio, al desprecio de esos sectores, y luego actuaron y lo asesinaron. Luego del asesinato continúan ante lo que es una cosa que en cualquier lugar del mundo, que un fiscal por abrir investigaciones que tenían que ver con el golpe de Estado, donde ellos habían sido los artífices, habría sido una cosa terrible, donde deberían estar un gentío preso. Entonces además acusan nuevamente al fiscal e inventan otra olla mediática para que ni siquiera después de muerto alguien pudiera reivindicar el nombre de Danilo Anderson. Era lo mismo con los dedentados, salvajes, chavistas, de los círculos del terror, que no merecen absolutamente nada. Es tan terrible el tratamiento que hicieron con Danilo, que además agarraron las fotos de la camioneta estallada con los restos de Danilo para banalizar la muerte al extremo. En el nuevo país salió. Eso es un triple asesinato, es una cosa terrible. Antes de asesinarlo ya habían hecho una muerte pública, justificado su muerte. Luego lo matan y luego además reivindican que debe estar muerto. Es una cosa terrible. Pero recuerdo una frase de un compañero que viene del movimiento de cineclubes, como muchos de los que venimos de los medios comunitarios. Él es Luis Mercado, de Tacagua Vieja. Luis Mercado me decía en estos días, en los días previos al golpe de Estado, cuando hicieron el paro, que fue que el 10 lo levantaron, él fue a Chuao, cuando estaban ahí las defensas por los espacios de la petrolera. Entonces él se va con un grupo de patriotas a defender, porque en ese momento estaban atacando. Y él dice, yo no entendí, porque yo estoy creyendo que era dentro de las reglas del juego normal. Vamos a protestar, protesta tú, protesto yo. Y de repente llegan unos tipos, pero armados, eran unos carrizos grandísimos. Y el negro, Luis Mercado es un negro grande, pero él dice, lo que vino eran todos jugadores de rugby, yo no sé dónde lo sacaron. Con tal odio que él dice, yo empecé a correr y a correr y a correr y no podía parar de correr. Cuando llegué a Chacaíto, más o menos pensé que podía detenerme. Y me dice, ¿sabes por qué? Porque yo tenía la marca en la piel, yo era negro, yo no era de ahí. Imagínate tú en este país que Luis se sentía ya tachado con tal nivel de odio de estas personas, que él decía, yo no me podía meter en ningún lado para esconderme, porque no podía parecer como parte de ellos. Un venezolano que tuvo que correr hasta llegar a algún sitio donde pudiera mezclarse con unos iguales por la agresión y la violencia. Eso, que aunque tiene una historia de la invasión, de la colonización, realmente la exacerbaron, esa semilla la cultivaron y la convirtieron en un monstruo los medios de comunicación. Así es, así es. Historias como esa hay muchas. De hecho, la lucha de clases se ha expresado en los medios de comunicación. Por eso a veces uno se confunde cuando ve a algún compatriota negro, pobre, y resulta que está confundido, como también a veces hay gente de la burguesía que se ha sensibilizado con la revolución bolivariana y de una u otra manera la apoya, pero la lucha de clases está presente y está viva en esta revolución como en cualquier revolución progresista, socialista, y es una realidad que se ha expresado a través de los medios de comunicación. Ahora el Pentágono, Lockheed Martin Corporation, Ford Motor Company, Morgan Guaranty Trust Company of New York y así muchas otras corporaciones. Los dueños de los medios no son independientes de las empresas que los controlan, ellos representan los intereses de esas empresas. Bueno, ya escuchaba. Tiene una importante cuota de poder que no emana de la soberanía popular, sino del dinero, y responde a una intrincada madeja de relaciones entre los medios informativos y de comunicación y las más grandes corporaciones transnacionales estadounidenses, como la controvertida petrolera Halliburton Company del vicepresidente Dick Cheney, el Carlyle Group, que controla el negocio de la familia Bush, la proveedora. Estamos
cifras contundentes que nos da en ese video Yuri Pimentel del encuentro del terrorismo mediático que se hizo aquí en Caracas. Sobre este tema nos va a hablar Fernando. Sin embargo, Fernando, antes de darte la palabra, para seguir recordando, vamos a dejar el 2003, donde fundamentalmente arrancan las misiones y los medios arremeten contra las misiones, contra Barrio Adentro, que si los médicos... El 85% de los contenidos a los que tiene acceso la población del planeta está en manos del complejo financiero de Estados Unidos. Hay 8 grandes estudios cinematográficos en Hollywood que se reparten el 85% del mercado mundial del cine. En el caso de América Latina eso llega a un 98%. Hay 10 megacorporaciones mediáticas en el mundo, todas estadounidenses, que controlan o poseen los grandes medios de información en Estados Unidos y en el mundo, que quienes manejan estos medios adquirieron